En noviembre de 1956, algo ocurrió que cambió el mundo para siempre. El imperio más poderoso de la historia humana. Un imperio que había gobernado una cuarta parte de la superficie de la Tierra. Un imperio cuya moneda había dominado el comercio mundial durante más de un siglo, fue puesto de rodillas en apenas 11 días. No por una derrota militar, no por una revolución, sino por una llamada telefónica. En esa llamada, el gobierno de los Estados Unidos entregó un ultimátum a Gran Bretaña. Detenga su operación militar en Egipto de inmediato, o colapsaremos su moneda. Venderemos cada libra esterlina que poseemos. Vetaremos su préstamo de emergencia del Fondo Monetario Internacional y observaremos cómo su economía arde. Gran Bretaña no tenía opción. En cuestión de horas, el imperio más grande que el mundo había visto jamás se rindió, no ante un ejército enemigo, sino ante su propia deuda, ante su propia debilidad, ante la realidad de que ya no era el poder que creía ser. Ese momento, conocido como la Crisis de Suez, fue el golpe final al dominio global británico. Pero aquí está lo que no te enseñan en la escuela, lo que los libros de historia convenientemente omiten. Gran Bretaña no cayó por esa crisis. Gran Bretaña cayó porque durante décadas antes de ese momento, había estado cometiendo exactamente los mismos errores que Estados Unidos está cometiendo ahora mismo. Y para 2026, esos errores podrían finalmente alcanzarnos. Déjame mostrarte exactamente lo que ocurrió. Porque cuando veas el patrón, nunca volverás a ver a Estados Unidos de la misma manera. Para entender cómo cayó Gran Bretaña, primero tienes que entender cómo ascendió. En el siglo XIX, Gran Bretaña era el amo indiscutible de la economía global. La libra esterlina no era simplemente una moneda, era la moneda. Cuando los países comerciaban entre sí, usaban libras. Cuando los bancos centrales almacenaban sus reservas, almacenaban libras. Cuando se redactaban contratos internacionales, se redactaban en libras. Esto le daba a Gran Bretaña un poder casi sobrenatural. Podía imprimir dinero para financiar su ejército. Podía endeudarse a tasas de interés increíblemente bajas, porque todos confiaban en la libra. Podía mantener déficits comerciales año tras año, porque el mundo necesitaba su moneda más de lo que Gran Bretaña necesitaba equilibrar sus cuentas. ¿Te suena familiar? Debería. Pero había un problema creciendo bajo la superficie. A finales del siglo XIX, un nuevo poder económico estaba ascendiendo al otro lado del Atlántico. Estados Unidos había superado a Gran Bretaña como la mayor economía del mundo. Las fábricas americanas superaban en producción a las británicas. La innovación americana superaba a la británica. La riqueza americana crecía más rápido que la británica. Sin embargo, la libra seguía siendo dominante. ¿Por qué? Por algo que los economistas llaman inercia. El mundo estaba acostumbrado a usar libras. La infraestructura financiera estaba construida alrededor de las libras. Cambiar a un nuevo sistema sería inconveniente. Entonces, aunque los cimientos económicos de Gran Bretaña se debilitaban, su moneda siguió siendo fuerte por un tiempo. Luego llegó la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña tomó préstamos astronómicos para financiar la guerra. Cuando los cañones callaron en 1918, Gran Bretaña había pasado de ser la nación acreedora más grande del mundo a una de las naciones deudoras más grandes del mundo. Le debía dinero a todos, especialmente a Estados Unidos. Pero en lugar de aceptar esta nueva realidad, en lugar de ajustar su gasto y sus ambiciones a su posición disminuida, Gran Bretaña tomó una decisión fatal. Decidió pretender que nada había cambiado. En 1925, Gran Bretaña cometió lo que muchos historiadores consideran uno de los mayores errores económicos del siglo XX. Regresó al patrón oro, al tipo de cambio de antes de la guerra. Querían que la libra valiera lo mismo que antes de la guerra, aunque Gran Bretaña en sí misma ya no valía lo que valía antes de la guerra. Fue ego puro, negación pura, y fue devastador. Para mantener este valor artificialmente alto de la libra, Gran Bretaña tuvo que mantener las tasas de interés dolorosamente altas. Esto estranguló el crecimiento económico. El desempleo se disparó. Las exportaciones británicas se volvieron demasiado caras para los compradores extranjeros. Mientras tanto,
Los líderes británicos seguían gastando como si todavía gobernaran el mundo. Mantenían bases militares en todo el planeta. Financiaban un imperio que ya no podían pagar y tomaban deuda, y más deuda, y más deuda. ¿Algo de esto te suena familiar todavía? Las grietas empezaron a mostrarse en la década de 1930. Durante la Gran Depresión, los especuladores comenzaron a atacar la libra. Podían ver que los números no cuadraban. Gran Bretaña gastaba más de lo que ganaba, tomaba más deuda de la que podía pagar, y pretendía que la reputación sola mantendría todo el Byzantine sistema a flote. En 1931, Gran Bretaña se vio obligada a abandonar el patrón oro por completo. La libra perdió casi un 30% de su valor casi de la noche a la mañana. Pero aquí está algo notable. Incluso después de esta humillación, la libra siguió siendo una moneda de reserva importante. ¿Por qué? Por el propio Imperio Británico. Gran Bretaña obligaba a sus colonias a mantener sus reservas en libras. India, Australia, Pakistán, docenas de otros territorios no tenían otra opción más que seguir usando la moneda británica. Gran Bretaña esencialmente tenía a sus propias colonias como rehenes para sostener su sistema financiero en quiebra. Estados Unidos, por cierto, está haciendo algo sorprendentemente similar ahora mismo. El sistema del petrodólar, donde el petróleo se cotiza exclusivamente en dólares, ha obligado al mundo a mantener moneda americana, lo quiera o no. La diferencia es que las colonias eventualmente ganan independencia, y las naciones productoras de petróleo eventualmente se cansan de la política exterior americana. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña tomó aún más deuda, esta vez acumulando pasivos de más de 14.000 millones de libras, una suma astronómica para esa época. Para 1945, Gran Bretaña debía más dinero del que toda su economía producía en un año. El imperio estaba esencialmente en bancarrota, sobreviviendo únicamente gracias a los préstamos americanos y la paciencia americana. Y aún así, los líderes británicos se negaban a aceptar la realidad. Seguían desplegando su ejército por todo el mundo. Seguían fingiendo ser una superpotencia. Seguían gastando dinero que no tenían en prestigio, que ya no podían costear. Esto nos lleva a 1956 y al momento en que todo finalmente colapsó. Cuando el presidente de Egipto nacionalizó el Canal de Suez, Gran Bretaña lo vio como un desafío a su autoridad, una amenaza a su acceso al petróleo de Oriente Medio y un insulto a su orgullo imperial. Junto con Francia e Israel, Gran Bretaña lanzó una invasión militar para recuperar el canal. La operación militar en realidad estaba teniendo éxito. Las fuerzas británicas avanzaban. La resistencia egipcia se desmoronaba, pero Gran Bretaña había olvidado algo crucial. Ya no era el banquero del mundo. América sí lo era. Y América estaba furiosa. El presidente Eisenhower veía la invasión como colonialismo anticuado. Exactamente el tipo de comportamiento que estaba empujando a las naciones recién independizadas hacia la Unión Soviética. Decidió darle a Gran Bretaña una lección que nunca olvidaría. Estados Unidos amenazó con vender sus reservas de libras esterlinas en el mercado abierto. Esto habría provocado el colapso de la libra, dejando a Gran Bretaña sin capacidad para importar los alimentos y el petróleo que su gente necesitaba para sobrevivir. América también bloqueó el préstamo de emergencia de Gran Bretaña al Fondo Monetario Internacional. Las reservas de divisas de Gran Bretaña se drenaban a más de 100 millones por semana. Estaban a días de una catástrofe financiera total. El primer ministro Anthony Eden no tuvo opción. Ordenó un alto el fuego y una retirada completa de Egipto. A cambio, América permitió que Gran Bretaña recibiera su préstamo del FMI. El imperio había sido sometido por su propio acreedor. La crisis de Suez duró apenas 11 días, pero esos 11 días revelaron lo que había sido cierto durante décadas. Gran Bretaña ya no era una superpotencia. Gran Bretaña era una nación deudora que había vivido de tiempo prestado y dinero prestado. En el momento en que sus acreedores decidieron cobrar la deuda, toda la ilusión se derrumbó. Ahora déjame contarte por qué esta historia debería aterrorizar a cada americano. Estados Unidos hoy está siguiendo exactamente el mismo guión que destruyó a Gran Bretaña. No similar, no comparable. Exactamente el mismo. La relación deuda-PIB de Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial superaba el 200%.
La relación deuda-PIB de Estados Unidos ahora mismo se acerca al 120% y está subiendo rápidamente. Añadimos más de 2 billones de dólares a la deuda nacional solo este año. Estamos tomando prestados 7.000 millones de dólares cada día solo para mantener el gobierno funcionando. Gran Bretaña perdió su estatus de moneda de reserva, en parte porque siguió gastando en una presencia militar global que ya no podía pagar. Estados Unidos actualmente gasta más en su ejército que los siguientes 9 países combinados. Tenemos más de 750 bases militares en más de 80 países. Estamos policializando el mundo con una tarjeta de crédito. Gran Bretaña mantuvo la ilusión de poder obligando a sus colonias a usar la libra. Estados Unidos mantiene la ilusión de poder obligando a que el petróleo se venda en dólares. Pero ese sistema se está resquebrajando. China y Rusia ahora realizan la mayor parte de su comercio en sus propias monedas. Las naciones del BRICS están construyendo activamente sistemas de pago alternativos. Incluso los UNINDOBES, aliados tradicionales de Estados Unidos, están comenzando a cubrirse las espaldas. Gran Bretaña se negó a aceptar su posición disminuida y siguió actuando como la potencia dominante incluso cuando los números decían una historia diferente. Estados Unidos todavía actúa como si fuera 1995, como si produciéramos todo lo que el mundo necesita, como si no hubiera alternativa al dólar, como si nuestro ejército pudiera resolver cada problema. Esa arrogancia le costó todo a Gran Bretaña. Está a punto de costarle lo mismo a Estados Unidos. Pero aquí está la parte que realmente me mantiene despierto por las noches. La caída de Gran Bretaña ocurrió gradualmente y luego de repente. Durante décadas, las señales de advertencia estaban ahí. La acumulación de deuda, el declive industrial, el ejército sobreextendido. Pero porque la libra siguió siendo fuerte, porque el imperio todavía lucía impresionante en un mapa, los líderes británicos se convencieron de que los buenos tiempos durarían para siempre. Luego llegó una crisis, solo una crisis, y en 11 días, un siglo de dominación terminó. El momento Suez de América está llegando. Podría ser una intervención militar fallida que gire al mundo en nuestra contra. Podría ser una crisis del techo de la deuda donde el Congreso juegue al pollo una vez de más y el mundo decida que los bonos del Tesoro americano ya no son una apuesta segura. Podría ser una humillación geopolítica donde intentemos usar sanciones financieras y el objetivo simplemente se niegue a cumplirlas porque ya no necesita nuestro sistema bancario. Podría ser algo que ni siquiera podemos predecir. Algún shock que revele lo que ha sido cierto durante años. América está viviendo más allá de sus posibilidades, sostenida únicamente por la voluntad del mundo de seguir aceptando nuestra moneda. Los números para 2026 son particularmente alarmantes. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que los pagos de intereses sobre la deuda nacional superarán $1 billón anuales. Estaremos gastando más en intereses de lo que gastamos en defensa, más en intereses de lo que gastamos en Medicare. Seremos como un hogar tan endeudado en tarjetas de crédito que los pagos mínimos solos consumen la mayor parte del sueldo. Cuando Gran Bretaña llegó a este punto, el final llegó rápido. No hubo declive gradual. No hubo transición suave. Un día Gran Bretaña estaba dando órdenes. Al día siguiente, Gran Bretaña estaba recibiendo órdenes. Un día la libra era un símbolo de poder global. Al día siguiente era una historia de advertencia. El Imperio Británico cometió muchos errores en sus últimas décadas, pero su error final, el que selló su destino, fue la negativa a ver lo que tenía justo frente a sus ojos. Los líderes británicos seguían diciéndose a sí mismos que la reputación sustituiría a la realidad, que la historia les otorgaba un futuro, que el mundo les debía algo por lo que solían ser. América se está contando la misma historia ahora mismo. Creemos que porque ganamos la Guerra Fría, porque construimos Internet, porque pusimos hombres en la Luna, el mundo seguirá aceptando nuestra moneda y nuestro liderazgo para siempre.
Creemos que ser americano significa que las reglas de la economía no nos aplican. Cada imperio caído creyó lo mismo. La libra esterlina no colapsó por culpa de enemigos, colapsó por causa de decisiones. Decisiones de gastar más de lo que se ganaba. Decisiones de endeudarse en lugar de construir. Decisiones de mantener el orgullo en lugar de mantener la solvencia. Decisiones de vivir en el pasado en lugar de prepararse para el futuro. América está tomando esas mismas decisiones ahora mismo, cada día, y el reloj está corriendo. No te digo esto para hacerte sentir sin esperanza. Te lo digo porque la historia es el mejor maestro que tenemos, pero solo si estamos dispuestos a aprender. Gran Bretaña ignoró cada señal de advertencia hasta que fue demasiado tarde. Todavía tenemos la oportunidad de hacer algo diferente, pero esa ventana se está cerrando. Hay un paralelo más que necesito compartir contigo, y este es quizás el más escalofriante de todos. Antes de Suez, antes de la humillación, hubo un momento en que Gran Bretaña podría haber cambiado el rumbo. A principios de la década de 1950, algunos economistas y funcionarios del Tesoro vieron lo que se avecinaba. Escribieron memorandos internos advirtiendo que la posición financiera de Gran Bretaña era insostenible. Rogaron a los líderes políticos que redujeran el gasto militar, que dejaran de fingir, que aceptaran la nueva realidad de un mundo postimperial. Esas advertencias fueron ignoradas. Los políticos no querían escuchar malas noticias. El público no quería aceptar el declive. Los periódicos llamaban traidores y derrotistas a los pesimistas. Todos querían creer que Gran Bretaña seguía siendo grande, poderosa, especial. Así que el gasto continuó, el endeudamiento continuó, la negación continuó. Hasta noviembre de 1956, cuando la realidad ya no pudo seguir siendo ignorada. América está en ese mismo momento exacto ahora mismo. Las advertencias están en todas partes. La Oficina de Presupuesto del Congreso lleva años gritando sobre la deuda insostenible. Economistas de todo el espectro político coinciden en que la trayectoria actual es una imposibilidad matemática. Exsecretarios del Tesoro, presidentes de la Reserva Federal e incluso ejecutivos de Wall Street advierten públicamente que algo tiene que cambiar. Y al igual que en Gran Bretaña, esas advertencias están siendo ignoradas. Los políticos siguen prometiendo recortes de impuestos y nuevos programas de gasto. El público sigue esperando servicios sin pagarlos. Cualquiera que señale las matemáticas es descartado como pesimista o alarmista. Incluso tenemos nuestra propia versión de la obsesión británica con el patrón oro. Gran Bretaña destruyó su economía intentando mantener un tipo de cambio que ya no reflejaba la realidad. América está destruyendo su economía, intentando mantener un estilo de vida que ya no refleja la realidad. Consumimos más de lo que producimos. Gastamos más de lo que ganamos. Tomamos prestado del futuro para pagar el presente. Y nos decimos que esto puede continuar para siempre porque somos América. Permíteme ser claro sobre lo que sucede cuando cae una moneda de reserva. No es un concepto económico abstracto. Es devastación para la gente común. Cuando la libra colapsó, los ciudadanos británicos vieron cómo sus ahorros perdían valor. El costo de las importaciones se disparó. La inflación devoró los salarios. Los empleos desaparecieron. El nivel de vida que los británicos habían dado por garantizado se evaporó en una generación. Si el dólar pierde su estatus de moneda de reserva, cada americano lo sentirá. Todo lo que importamos, que es casi todo lo que consumimos, costará dramáticamente más. Las tasas de interés en hipotecas, préstamos de autos y tarjetas de crédito se dispararán. El gobierno tendrá que recortar servicios o subir impuestos o ambas cosas. El cómodo estilo de vida de la clase media americana se convertirá en un recuerdo. Esto no es alarmismo. Esto es historia. Esto es exactamente lo que le pasó a Gran Bretaña. Esto es exactamente lo que sucede cuando una nación deudora pierde la confianza de sus acreedores. El cronograma es lo que más me preocupa. La transición de Gran Bretaña de aparente fortaleza a debilidad obvia tomó unos 30 años, de 1920 a 1950. Pero el colapso final, cuando llegó, tomó menos de 2 semanas.
La transición de América ha estado en curso desde al menos la década de 1970, cuando abandonamos el patrón oro. Hemos tenido déficits comerciales cada año desde 1975. Hemos acumulado deuda a un ritmo acelerado desde la crisis financiera de 2008. Los cimientos se han debilitado durante 50 años, lo que significa que el colapso, cuando llegue, será aún más repentino que el de Gran Bretaña. No sé si ese colapso llegará en 2026 específicamente. Nadie puede predecir el momento exacto en que la confianza se quiebra, pero sí sé que cada año que pasa sin un cambio fundamental empeora el ajuste de cuentas eventual. Cada billón de dólares que añadimos a la deuda, cada fábrica que enviamos al exterior, cada mes que gastamos más de lo que ganamos nos acerca más a nuestro propio momento Suez. La pregunta no es si América enfrentará su momento Suez. La pregunta es si estaremos preparados cuando llegue. Si habremos construido la resiliencia, los ahorros, la capacidad productiva real para capear la tormenta. O si seremos como Gran Bretaña en noviembre de 1956, observando impotentes cómo décadas de negación nos alcanzan en cuestión de días. ¿Qué puedes hacer? Primero, entiende que el gobierno no te va a salvar. Los ciudadanos británicos que confiaron en su gobierno para gestionar la transición lo perdieron todo. Las personas que se protegieron a sí mismas, que diversificaron sus activos, que construyeron habilidades reales y ahorros reales, fueron las que sobrevivieron. Lo mismo será cierto aquí. Segundo, presta atención a las señales de advertencia. Cuando veas que los bancos centrales extranjeros reducen sus tenencias de dólares, cuando veas que grandes países firman acuerdos para comerciar en otras monedas, cuando veas que los pagos de intereses de la deuda nacional superan el gasto militar, sabe que el reloj está corriendo más rápido. Tercero, no dejes que el sesgo de normalidad te ciegue. La frase más peligrosa en finanzas es: esta vez es diferente. Cada imperio que cayó creyó que era diferente. Cada moneda de reserva que colapsó era sostenida por personas que no podían imaginar un mundo sin ella. La historia no se preocupa por nuestras creencias, solo le importan las matemáticas. La historia no se repite, pero rima. Y ahora mismo, la rima entre Gran Bretaña entonces y América ahora es casi perfecta. Mismos patrones de deuda, mismo exceso militar, misma arrogancia, misma ceguera, misma negativa a ver lo que está justo frente a nuestros ojos. El error final del Imperio Británico fue creer que era demasiado grande para caer. América está cometiendo ese mismo error ahora mismo. Estamos viviendo en el eco de la historia, siguiendo pasos que llevan a un precipicio. Y la mayoría de las personas están demasiado cómodas para notarlo. La única pregunta que queda es si despertaremos a tiempo. O si 2026 será nuestro 1956. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.